Consideremos el endomorfismo F de R2 en R2 tal que MBF es la matriz que aparece en pantalla, donde B es la base menos 4, 1, 1, menos 1. Nos piden que calculemos la matriz F respecto de la base canónica, la expresión analítica de F. Calculemos bases del núcleo y la imagen de F y veamos si F es inyectiva y o F es superayectiva. Y si V es menos 1, menos 2 sub B, o sea, las coordenadas de V respecto de la base B son menos 1, menos 2, nos piden que calculemos las coordenadas de F de V respecto de B y respecto de la base canónica de R2. Primer apartado, calculemos la matriz F respecto a la base canónica, entonces sea C la base canónica de R2, ya sabéis que C es 1, 0, 0, 1, y entonces, bueno, vamos a poner el diagrama habitual. Observa que nos dan MBF, MBF es MBBF, o sea, tenemos R2, R2, F, B, B, eso es porque nos dan MBF, que es MBBF, eso es lo que tenemos, y vamos a calcular en primer lugar MCF. ¿Quién es MCF? Ya sabéis que esto es MCC. Empezamos en C y acabamos en C. Ponemos aquí C y aquí C. Ambas bases de R2. A partir de este diagrama vamos a calcular MCF. Como ya tengo F, me interesa que no se varíe. Entonces vamos a componer aquí con las identidades. ¿Vale? Entonces, siguiendo el orden de las flechas, primera, segunda y tercera. Y entonces, bueno, en primer lugar, pues tendríamos la matriz. Si quitamos esto y esto, pues tenemos la base inicial y final es C, MCC, ponemos una C de F. Esto es lo que tenemos en conjunto, He puesto F porque la composición de F con identidades. Y ahora si quitamos esto, pues tenemos tres aplicaciones lineales, ponemos tres matrices. Ya sabes que al calcular imágenes con una matriz siempre colocamos el vector al final, en la parte derecha, como una matriz columna. Entonces aquí pues actuaría esta en primer lugar, esta en segundo y esta en tercero, ¿vale? Entonces, estas matrices se corresponden con las tres aplicaciones lineales que tenemos ahí. La primera con la primera, tenemos CB identidad de R2, MCB identidad de R2, la segunda MBBF, o sea MB, ya sabes que poner una B es BBF, la tercera MBC identidad de R2. Entonces ahí la de en medio MBF es la que nos dan y las que tenemos en los laterales son matrices de cambio de base. Fíjate que MBC es muy fácil de calcular. Es una matriz de cambio de base donde la segunda de las bases es la base canónica. Ya sabéis que aquí simplemente poner la primera de las bases, la base B, las columnas, ¿no? La base B que es menos 4, 1 y 1, menos 1. Eso es porque primer vector de la base B, aplico la identidad, se queda igual, coordenadas respecto a la base canónica se queda igual, ponemos en primera columna, segundo vector de la base B, identidad se queda igual, coordenadas respecto a la base canónica se queda igual, lo ponemos en la segunda columna. Y ahora pues resulta más complicado calcular MCB, identidad de R2. Es la matriz de cambio inverso, ya sabes que eso es la inversa. Le das la vuelta a las bases, la otra matriz de cambio de base, pero es la inversa de esta. O sea, sería la inversa de menos 4, 1, 1 menos 1, y esto lo puedes calcular por el método que desees, sin equivocarte. Y esto, pues si lo haces, yo lo he hecho, y nos queda pues, la matriz, queda con fracciones menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio y menos 4 tercios. ¿Vale? Entonces esto lo sustituimos aquí. MBC, pues copiamos, menos 4, 1, 1, menos 1. Ahora por MBF, la que nos dan, menos 1, 1, menos 1, menos 1.
y ahora por MCB, que es esta con quebrados, ¿no? Menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio y menos 4 tercios. Bueno, y este producto pues lo puedes hacer. Si quieres te voy a poner el resultado de las dos primeras y así, pues si lo haces lo vas comprobando. Esto te queda, pues mira, el producto de las dos primeras, 3 menos 5, 0, 2, esto multiplicado por la tercera. Y si haces el producto de estas dos matrices, te queda 2 tercios, 17 tercios, menos 2 tercios y menos 8 tercios. Entonces esto sería MCF y tenemos por ahí también las matrices de cambio de base. Vamos a poner aquí MCF y vamos a copiar todas las matrices que hemos obtenido ahí arriba porque igual después me hacen falta. Y ahora calculamos enseguida la expresión analítica. Bueno, entonces tenemos que MCF es esa matriz, 2 tercios, 17 tercios, menos 2 tercios y menos 8 tercios. Ahora MBC, identidad de R2, pues esta, menos 4, 1, 1, menos 1, y la matriz de cambio inverso, MCB identidad de R2, pues es igual a menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio y menos 4 tercios. Vale, y ahora la expresión analítica. La expresión analítica ya sabes que es f de xy. Y S de xy, la expresión analítica es f de xy, y ese xy del cual calculamos la imagen, no aparece nada, es x por 1, 0 más y por 0, 1. Esto sería pues xy sub c. Las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Entonces, para calcular la imagen utilizamos MCF, multiplicamos por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto a la base canónica xy, y esto, como esto es MCC, pues nos va a dar las coordenadas de la imagen respecto a la base canónica. Sería pues 2 tercios, 17 tercios, menos 2 tercios, menos 8 tercios, que quería poner 1 con fracciones. Si nos dicen, es que los pone muy fácil los ejemplos. 2 por 2 por 2 por 1, se puede hacer el resultado una 2 por 1. 2 tercios por x más 17 tercios por y. Y ahora menos 2 tercios por x menos 8 tercios y. ¿Vale? Entonces de aquí concluimos que f de xy sería igual a 2 tercios x más 17 tercios y, menos 2 tercios x menos 8 tercios y sub c. ¿Vale? Porque estos son coordenadas respecto a la base c de la imagen. Pero ya sabes que las coordenadas respecto a la base c coinciden con las componentes. O sea, vamos a ponerlo ya aquí. F de xy, pues quitamos la c y ya está. 2 tercios. Otra cosa si apareciera la b, entonces no. Más 17 tercios y, menos 2 tercios x, menos 8 tercios y. Expresión analítica. Y ya tenemos el primer apartado. Entonces vamos al segundo apartado, calcular bases del núcleo y la imagen. Y ver si f es inyectiva y ver si f es suprayectiva. Ya sabes que lo adecuado es calcular el rango de cualquiera de las matrices de f, porque igual pues nos da el resultado. Entonces, fíjate, entre MCF y MBF que tenemos al principio, pues no hay color. Mejor calcular el rango de MBF. Esas matrices son equivalentes y por lo tanto tienen el mismo rango. Entonces hacemos el rango. Esta matriz sería menos 1, 1, menos 1, menos 1. Y observa que las filas no son proporcionales. Puedes hacer el determinante, pero las filas no son proporcionales. Entonces el rango es 2. Y entonces comparamos. F está definido de R2 en R2. Comparamos con la dimensión de este con la dimensión de este. Coincide esto con la dimensión
del espacio inicial. ¿Coincide esto con la dimensión del espacio final? Como puedes ver, sí y sí. De lo primero, f es inyectiva y de lo segundo, f es suprayectiva. Como f es inyectiva, esto implica que RDF es igual a 0 y por lo tanto tenemos que RDF no tiene bases. Y bueno, de lo de abajo, como f es suprayectiva, tenemos que INDF sería todo el espacio final, que es R2. Entonces una base de INDF, pues una base de R2. Por ejemplo, la 1001 es base de R2, la canónica, por lo tanto es base de INDF. Entonces ya tenemos el apartado 2, y no hemos tenido que poner la definición de KRDF, ni de INDF, ni nada. Y vamos ya al apartado 3, donde, bueno, observa que nos dan un vector, las coordenadas respecto de la base B, y nos piden que calculemos las coordenadas de la imagen respecto a la base B y respecto a la base canónica. Como tenemos las coordenadas respecto a la base B, pues claramente hay que utilizar MBF. Ponemos una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de ese vector respecto a la base B, menos 1, menos 2, y esto, como esto es MBP, nos daría las coordenadas de la imagen respecto de la base B. Sustituimos MBF, que es menos 1, 1, menos 1, menos 1, esto por menos 1, menos 2, esto sería una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 1, se pueden hacer, el resultado es una matriz 2 por 1, multiplicamos esto, te queda menos 1 por menos 1 más 1 por menos 2, que eso te queda menos 1. Y abajo menos 1 por menos 1 más menos 1 por menos 2, que eso te quedaría 3. Por lo tanto, obtenemos que la imagen sería menos 1, 3, pero ya sabes que estos son coordenadas respecto de la base B. Y ahora, para calcular las coordenadas respecto a la base canónica, fíjate que tenemos aquí el esquema R2, R2, F. Uy, podría haberlo hecho un poco más abajo, ¿no? Aquí las bases, pues C, B, C, B. Nosotros hemos seguido este camino por ahora. Entonces, para calcular las coordenadas respecto de la base C, pues hacemos una matriz de cambio de base en el codominio MBC, identidad de R2, por las coordenadas de FDV respecto de la base B, y vamos a obtener las coordenadas de ese mismo vector FDV respecto de la base C. Sustituimos MBC. ¿Dónde estás, MBC? Ahí. Menos 4, 1, 1 menos 1 por menos 1, 3, y hacemos este producto. Te quedaría 4 más 3, 7, y menos 1, menos 3, menos 4. Por lo tanto, obtenemos de aquí que FDV sería 7 menos 4 sub C. Y ya tenemos las coordenadas respecto de la base B, respecto de la base canónica, y por lo tanto hemos terminado con el ejercicio.